Muchas gracias por la invitación al Cabildo de Gran Canaria y a Pilar, que sé que hoy no está por aquí, pero un poco la culpable de meterme en estos enredos. Me llamo Nieves Llanes, como buena palmera no podía tener otro nombre. Y un poco Pilar me planteaba hacer una ponencia explicando cómo funcionan las reservas de la biosfera y qué cabida tenemos dentro de esto nuevo, abro comillas, para nosotros, de la custodia del territorio. A lo largo del día hemos escuchado hablar reserva de biosfera, custodia del territorio, pero un poco lo que yo voy a intentar de forma breve es explicar qué tal se llevan estos dos conceptos, si son un matrimonio bien avenido o al contrario se van a tirar los trastos a la cabeza. Bueno, haciendo un poquito de historia, las reservas de la biosfera surgen desde el año 71, el programa MAP de la UNESCO, Hombre y Biosfera, con la mentalidad de un poco salvaguardar los recursos naturales y utilizando un concepto que ya hoy nos da un poquito de vergüenza utilizar porque está demasiado choteado, el concepto de desarrollo sostenible, crean los lugares denominados reserva de biosfera. Yo siempre hago una autocrítica como técnico que trabaja en una reserva de la biosfera. No hemos sabido transmitir a la población qué significa ser reserva de biosfera. Yo creo que el nombre, tener en nuestro nombre la palabra reserva y biosfera, la gente nos confunde con una figura únicamente de conservación, una figura únicamente, un espacio restrictivo, un espacio, como decían algunas esta mañana, ahí vienen los de medio ambiente, los que no nos dejan hacer nada. Al contrario, el concepto reserva de biosfera, sin la persona al lado, no es nada. Para que un espacio obtenga el título de reserva de biosfera, tiene que haber personas habitando en él. Y esas personas tienen que, digamos, convivir en un desarrollo sostenible en esos territorios. Un poco, yo me quedo contenta si al final de la charla todo el mundo tiene claro que reserva de biosfera no es un espacio natural protegido, no es una reserva integral, no es Red Natura 2000, es otro concepto distinto en el que tienen que caminar juntos el medio ambiente y el desarrollo sostenible, las personas que están en esos lugares, ¿vale? Bueno, como reservas de biosfera tenemos un marco estatutario que evidentemente a estas horas de la tarde yo no les voy a explicar, pero un poco para que vean que nosotros también tenemos nuestras propias normas a nivel internacional y normas a nivel nacional. Tenemos la estrategia de Sevilla, está el plan de acción de Lima, el plan de acción de Ordesa y Villamala, que es el último plan de acción para la red de reservas de biosfera del territorio nacional, y un poco en todos estos documentos que se hacen de forma consensuada entre todos los que trabajan en las reservas de biosfera, al final lo que intentamos es, y vuelvo a repetir, que la gente entienda cuál es el concepto de reserva de biosfera y trabajar con la gente que habita en esos lugares. Para mí, yo creo que una de las formas más bonitas de explicar qué es ser reserva de biosfera es esta diapositiva, que puede parecer una chorrada, pero a mí me gusta un poco lo que transmite. No somos un espacio protegido, es un espacio protector. El espacio es el que nos protege a nosotros, no nosotros protegemos el espacio, ¿vale? Tenemos que aprender a convivir en armonía con ese espacio, como hacía la gente antes. O sea, aquí llevamos todo el día diciendo cómo era la cultura, cómo era antes. Bueno, las nuevas generaciones tenemos que aprender mucho, mirar para atrás para saber continuar nuestro camino, ¿no? Bueno, ahora, como ya el concepto de desarrollo sostenible ya no nos convence tanto, bueno, pues ahora decimos que las reservas de biosfera son lugares estupendos para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que la ONU desde el año 2015 está intentando aplicar. Yo espero y deseo que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible no se conviertan en el nuevo concepto de desarrollo sostenible y dentro de 17 años nos dé vergüenza aplicar o hablar de los ODS.
A mí me gusta decir que en realidad las reservas de biosfera son lugares especiales, son laboratorios para el aprendizaje, son lugares en los que podemos hacer experiencias piloto, como tenemos gran cantidad de reservas de biosfera a lo largo de toda la geografía, podemos hacer experiencias compartidas, podemos hacer experiencias, aprender de otros y que otros aprendan de nuestros aciertos y de nuestros errores. Yo creo que de lo más que pueden aprender es de nuestros errores. Cualquier reserva de biosfera tiene que cumplir estas funciones, la función de conservación de los paisajes, los ecosistemas y las especies. Esta es la que todo el mundo conoce, esta es la que todo el mundo asocia en cuanto decimos reserva de biosfera. Pero además tenemos que cumplir función de desarrollo y la función de logística, desarrollo económico y humano sostenible y la función de logística, que es un poco ese trabajo en red que les estaba hablando. Todas las reservas de biosfera tenemos que estar interconectadas. No vale trabajar una sola de estas funciones, tenemos que trabajar las tres y trabajar las tres de forma equilibrada. Además, las reservas de biosfera tenemos una zonificación, todas estamos obligadas a tener una zona núcleo, una zona tampón y una zona de transición. Antiguamente la zona núcleo es la zona que todos identificamos como la que tiene mayores valores desde el punto de vista ambiental. Normalmente se asocia con espacios naturales protegidos, red natura, aquellos sitios que digamos que tienen la naturaleza mejor conservada de nuestros espacios. La zona tampón yo la suelo llamar la zona madre, es la zona que está alrededor, está cobijando, está protegiendo que a esa zona núcleo llegue las menos perturbaciones posibles. Y la zona de transición es donde siempre se ha instalado la sociedad, donde siempre ha estado las actividades humanas. Digo, si se fijan, he estado hablando en pasado, porque ahora tenemos un concepto nuevo. Ahora decimos que es una zonificación funcional. Tenemos que cumplir las tres funciones que les decía antes, conservación, logística y desarrollo, en las tres zonas. Tenemos que ser capaces de hacer función de desarrollo en la zona núcleo. Y, por ejemplo, la custodia del territorio es una herramienta perfecta y perfectamente amoldable a trabajarse en una zona núcleo. Al revés, en una zona de transición donde pensamos que normalmente están las actividades humanas, probablemente haya espacios que tengan mayor valor ambiental que uno que esté en la zona núcleo, pero están en un territorio privado, están en medio de ahogados, en medio de la vorágine, lo que hemos hablado todos esta mañana, cómo va creciendo, cómo ha ido cambiando nuestro paisaje y nuestro territorio. Pues hacer custodia del territorio en esos espacios de gran valor en zonas privadas es una fórmula perfecta para combinar custodia del territorio y reservas de biosfera. Bueno, la imagen se ve fatal, pero un poco para decirles que todas las Islas Canarias tienen su cachito de reservas de biosfera, algunas son toda la isla y otras, bueno, solo tienen parte del territorio, pero afortunadamente, y digo afortunadamente, todas tenemos reserva de biosfera, con lo cual esto nos permite trabajar en red, nos permiten que yo esté hoy aquí dando una charla y Pilar esté hoy dando una charla en El Hierro, hablando de lo mismo, porque tenemos que aprender unos de otros y tenemos que, cuanto más comuniquemos y cuanto más la sociedad entienda qué significa vivir en un territorio reserva de biosfera, mejor para todos los canarios. Bueno, evidentemente ya no les voy a hablar de custodia del territorio porque ya todos saben más de custodia del territorio que yo, pero un poco lo que yo quería reflexionar es si la custodia del territorio se puede aplicar en los espacios reserva de biosfera y cómo se pueden compaginar. Todos ya saben la definición de custodia del territorio y ahora cuando la leemos pensamos, caramba, pues tiene bastantes similitudes a las definiciones de reserva de biosfera, ¿verdad? O los acuerdos de custodia son procedimientos voluntarios. Yo insisto mucho en la palabra voluntaria. A veces estamos mal acostumbrados a que las cosas nos vengan o por imperativo o al revés. A veces los canarios, o sobre todo hablo por mi isla, nos está entrando el rabo de gato por la puerta de casa para adentro y yo estoy esperando que papá Cabildo venga a arrancármelo. Tenemos que un poco concienciarnos que esto es cosa de todos. No va a venir papá Cabildo a solucionármelo todo, ni papá Cabildo puede pretender llegar a todas partes. No sé si
si me explico. Bueno, no sé caso. Uy, me fui. Las entidades de custodia, que aquí ya se ha hablado y ha habido ejemplos, yo creo, magníficos de qué es una entidad de custodia. La pregunta que yo me hago es si las reservas de biosfera como tales podemos ser entidades de custodia. Y a continuación yo contesto, depende. Depende de cada sitio, de cada acuerdo y de cada momento. Si hay una sociedad civil organizada y hay, siempre decimos, la custodia sale de abajo arriba, ahí las reservas de biosfera no necesitamos entrar a imponer nada, pero si estamos en una sociedad en la que no hay ese movimiento, pues tendremos que ir a llamar a la gente, tendremos que intentar que la gente llegue, ¿no? Bueno, en el año 2016, en unas jornadas parecidas a esta, en la isla de La Palma, empezamos a oír hablar de qué era la custodia del territorio y hicimos un proyecto con Fundación Biodiversidad, trabajamos con ganaderos en la zona en los Altos de Mazo. Y bueno, a raíz de ahí que vinieron miembros de otras reservas de biosfera, bueno, pues se decidió crear una red de custodia con las reservas de biosfera de toda Canarias, pero además con los compañeros de macaronésicos, que ya antes alguien por ahí los nombró. Imagínense, si para nosotros en el 2016 escuchar hablar de custodia del territorio era como algo nuevo, imagínense para los portugueses. Azores y Madeira jamás habían oído hablar qué es eso de la custodia del territorio. Pero yo siempre digo, no han oído hablar qué es custodia del territorio, pero muchas veces se hace custodia del territorio sin saber qué es custodia del territorio. Nuestros padres y nuestros abuelos hacían custodia del territorio y no les poníamos ese nombre. Pero es un poco hacer reflexionar a la gente de, antes las cosas se hacían de otra manera. Había cosas que se hacían mal, pero había otras cosas que se hacían mejor de lo que esta sociedad más moderna y civilizada hemos aprendido o creemos que vamos a enseñar a la gente mayor, ¿no? Bueno, a raíz de ese encuentro se firmó se elaboró un proyecto de custodia del territorio y ecoturismo que estamos trabajando actualmente. Bueno, yo estoy obligada a poner todos los logos arriba. Si alguno ha trabajado con un Interreg sabe que tenemos que poner, ahorita voy con un logo en la frente. Estamos trabajando con los compañeros de Madeira y con los compañeros de Azores, con las reservas de biosfera de los dos archipiélagos. Ya nos entendemos perfectamente en portuñol, ya soy una experta en hablar portuñol y en comer lapas con ellos, porque mira que comen lapas. Bueno, y llevamos trabajando ya un año y medio, y un poco el esfuerzo del primer año en realidad ha sido hacer esto que están haciendo ustedes hoy aquí, ir a cada uno de los territorios a contar qué es esto de la custodia del territorio, cómo funciona, cómo se hace, qué se puede hacer, qué posibilidades tiene. Bueno, se han hecho jornadas en La Palma, en Azores, en Madeira. Les puse una foto en un bar para que vean que también nos relacionamos con la gente del lugar. En realidad es un establecimiento que está acogido a la marca Reserva de Biosfera y todos los productos que utiliza son productos kilómetro cero. Y bueno, un poco a estas alturas de la charla la reflexión es ¿cuál es el papel que las reservas de biosfera deben tomar en esto de la custodia del territorio? Lo que les decía antes, ¿debemos formalizarnos como entidades de custodia? Depende de cada sitio y depende si llegamos a veces como administración pública, un poco lo que ya ha salido aquí varias veces, si llegamos como administración pública a la ciudadanía, nos salen la mayoría de las veces con el machete atrás, con razón, porque muchas veces hemos llegado mal y tarde a la gente, que no significa que no podamos llegar, sí podemos llegar, pero a lo mejor tenemos que cambiar la forma de llegar. Pero hay sitios, yo especialmente que vengo de una isla más rural, aunque el campo en realidad se nos está llenando de monte y la gente es más desconfiada y tampoco tenemos un tejido asociativo que esté acostumbrado a movilizarse. Entonces tenemos que buscar otra fórmula para llegar a la ciudadanía, para fomentar esa
esa participación. Por supuesto que yo pienso que nuestra labor es más de formación, de asesoramiento, de trabajo en red, de hacer de Celestina, de presentar las entidades con los propietarios, un poco de hacer esa labor de dinamizar. Algunas de esas, digamos, funciones que podemos tener son compartidas con las administraciones públicas, pero esto también lo he puesto porque en Canarias, por ejemplo, somos 7 reservas de biosfera y cada reserva de biosfera trabaja de una forma diferente. Hay algunas, por ejemplo, la de Gran Canaria, que está integrada dentro del Cabildo. Hay otras, como nosotros, que funcionamos como fundación. Hay otras que en otras partes que funcionan como consorcios, que no me salía la palabra. Entonces, cada reserva de biosfera tendrá su propio reglamento, aunque todas nos rijamos por el mismo marco estatutario y tengamos que cumplir pues con la zonificación y con las funciones, el modus operandi de cada reserva es diferente. Entonces, cada reserva tendrá que decidir cómo quiere relacionarse ella con la custodia del territorio. Bueno, ya para terminar, comentarle algunos proyectos que nosotros hemos estado apoyando en el marco de este proyecto Interreg. Hay una zona de, bueno, la interfaz urbano-forestal que tan traída y llevada, que en los incendios forestales, que ya hoy ha salido aquí más veces, que el monte está bajando hacia las zonas de medianía. Bueno, pues estamos trabajando con agricultores de la zona de El Paso, Punta Gorda, Tijarafe, la comarca noroeste y el municipio central de la isla. Nosotros hemos comprado las plantas de almendrero, como decimos nosotros, y ellos las plantan con la condición, bueno, se les hace un seguimiento, con la condición que luego van a injertar estas plantas en variedades autóctonas de la isla, que está demostrado que están adaptadas al clima y al terreno de la isla. También no les puse sin un par de ejemplos, también estamos trabajando en el municipio de Garafía, y este próximo año pensábamos hacerlo también con Tijarafe, en recuperación de patrimonio aborigen. A los pobres de Garafía, cada vez que mueven una piedra les aparecen restos aborígenes, con lo cual la gente, bueno, a veces hay quien se alegra, pero hay quien se echa las manos a la cabeza, porque detrás llega el de patrimonio del Cabildo y le dice, aquí no puedes tocar nada. Bueno, pues estamos intentando que la gente, en vez de taparlos o ocultarlos o simplemente romperlos, que le den la vuelta y hagan de esto una fortaleza, que saquen partido de tener esos grabados en sus terrenos. De hecho, hay un par de propietarios de casas de turismo rural y estamos intentando que tematicen las casas de turismo rural en torno a los grabados aborigen. Bueno, también tenemos algunas iniciativas con SEO BirdLife, con temas de observación de aves, y bueno, un poco esta es la línea en la que estamos trabajando, pero la idea de esta charla era un poco que vieran que reserva de biosfera y custodia del territorio son términos que pueden ir de la mano y que son perfectamente compatibles. La idea final de este proyecto es que muchas de las iniciativas de custodia terminen como actividades de ecoturismo. Ya se ha hablado aquí de cómo debería ser el turismo por el que debemos apostar en las Islas Canarias, pero sobre todo islas como La Palma. Si no apostamos por ecoturismo, poco futuro tenemos. Y bueno, todos saben la definición de ecoturismo la que es un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran la calidad de vida de las personas que están allí. Y bueno, eso es un poco por lo que intentamos apostar. Y nada más. Muchas gracias.